Saludos cordiales, soy Williams Cancines, participante del doctorado en Derecho Internacional que se imparte en la UNEYES en San Carlos. Estamos ahora en el subproyecto denominado Derechos Humanos Internacionales y las Migraciones, y en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de las etapas de la evolución histórica de los derechos humanos. Esto o lo vamos a dividir un poco en lo que ha sido las diferentes edades en las que se ha clasificado la antigüedad y la evolución del mundo como tal. Entonces, cada una de esas edades abordaremos sus características y abordaremos los aportes y precedentes más relevantes en lo que ha sido esta evolución de los derechos humanos. Comenzamos entonces con la Edad Antigua, en la que sus principales características es que no existió una idea clara y precisa de la dignidad del hombre como individuo y de sus correspondientes derechos frente a la comunidad y autoridad política. Se consideró siempre que los hombres formaban parte de su comunidad y pertenecían a ella como las partes de un todo. La comunidad tenía la primacía absoluta sobre los hombres y estos debían obedecer las leyes de la misma aun cuando fueran injustas. La polis era una instancia de perfeccionamiento de la naturaleza humana y el fin de la ciudad se identificaba con el fin de los ciudadanos y lo llevaba a su plenitud, por lo que estos no tenían ningún derecho que invocar frente al gobierno de la ciudad. Existía el esclavismo, en el cual no existía personalidad jurídica y en consecuencia el esclavo era considerado como una cosa, carecía hasta de los más elementales derechos y se encontraba fuera de toda organización social. En cuanto a los aportes y precedentes relevantes en la evolución de los derechos humanos durante la Edad Antigua, tenemos la aparición de las escuelas éticas que anteponían a toda investigación política, la búsqueda de la felicidad individual. Estaban los sofistas, humanistas, estaban los estoicos, los epicúreos y estaban los escépticos. Esas grandes filosofías de ese periodo, aún en desacuerdo con varios postulados, muestran un acuerdo fundamental en sus conclusiones prácticas, a saber, cambia el concepto de hombre. Aristóteles hablaba de un animal cívico, porque solo las polis eran autosuficientes y solo en ella podía realizarse plenamente. Hundida la polis, el ser humano es entendido más bien como un animal social, cuyo marco de referencia es la naturaleza y la humanidad, y reclama para sí la autosuficiencia y autonomía que antes le reconocía la ciudad. Por la inestabilidad de la época, la seguridad personal y la felicidad individual se convierten en las grandes aspiraciones del momento. El ambiente espiritual estaba preparado por el estoicismo para que se abriera paso a la idea de la dignidad del hombre como persona, ser racional y libre, con un destino individual propio e intransferible, distinto y superior al de la comunidad. Esta idea fue introducida por el cristianismo de forma incipiente y difundida por todo el mundo conocido, a partir de la aseveración enérgica de San Pablo de que ya no hay esclavos ni hombres libres, sino que todos los hermanos en Cristo Jesús. Es decir, todos eran hermanos en Cristo. Los hombres ya no serían cosas ni objetos de posesión por los otros hombres, sino verdaderos ciudadanos libres e iguales ante el reino de Dios. Imagínense ustedes esto. Entonces pasamos a la Edad Media, en la que las principales características fue que se confundieron entonces los órdenes natural y sobrenatural, lo eclesiástico y lo civil, lo humano y lo divino. El orden natural es el propio de la naturaleza humana como tal, prescindiendo de su posibilidad de elevarse al orden sobrenatural. Por ello, todo hombre, simplemente por el hecho de serlo, sea o no cristiano, posee en cuanto tal un conjunto de derechos fundamentales inherentes a su personalidad. En la época medieval, las formulaciones de derechos dentro de un contexto de organización feudal tenían un marcado carácter contractual y de atribución de concesiones o privilegios particulares que nada tienen que ver con el carácter universal absoluto que tienen los derechos humanos actuales.
La finalidad de esas antiguas formulaciones era mayormente para evitar abusos del poder real mediante el reconocimiento de privilegios y de derechos preexistentes en documentos que no tenían ningún tipo de enlace ni orgánico ni sistemático. Como aporte más relevante durante la Edad Media, es simple y llanamente que es en 1215 cuando el anhelo por la dignidad humana vuelve a aparecer, ya que se promulga en Inglaterra la Carta Magna, que fue escrita por desacuerdos entre el rey Juan sin Tierra y los varones ingleses sobre los poderes de la monarquía. En la carta se plasman las libertades básicas, estableciendo los límites al poder monárquico y con la defensa y garantías básicas de las libertades personales. También señala los derechos de respetar las propiedades de los hombres libres, no privarlos de su vida ni de su libertad, entre otros. Inmediatamente pasamos a lo que es la edad moderna, que es la génesis prácticamente de los derechos humanos, porque en ella se comienza a otorgar importancia al individuo como ciudadano y en la necesidad de que el poder de las instituciones sea regulado. Las principales declaraciones de esta época se pueden clasificar en tres bloques que constituyen las tres líneas de evolución de estos derechos, que son las declaraciones inglesas, las declaraciones angloamericanas y las declaraciones francesas. El siglo XIX pues abrió la brecha hacia las libertades humanas. Al conseguirse la abolición de la esclavitud, se reconocieron los derechos fundamentales de corte liberal en la mayoría de los estados democráticos. Estas declaraciones tenían caracteres básicos que son: 1. Declaraciones constitucionales de signo liberal, y 2. Se siguió la línea marcada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como aporte relevante están las declaraciones inglesas, que son auténticas normas jurídicas positivas en las cuales existe un verdadero reconocimiento de los derechos. Estos se crearon durante el siglo XVII y en 1628 se promulga la Petición de Derechos de Inglaterra, documento que constituye el primer intento de regular el poder al rey y lo obliga a someter a consulta algunas decisiones. El denominado Acuerdo con la Gente, o Agreement of the People, emitido por Oliver Cromwell en 1647, luego de que hizo triunfar su revolución puritana y se alzó con el poder, en donde el Lord Protector tenía el poder de convocar y disolver parlamentos, pero obligado por el instrumento a buscar el voto de la mayoría para el Consejo de Estados. Así, se presenta un recuento de las principales declaraciones según su país o colonia. En este caso está Inglaterra con el Acta de Habeas Corpus 1679, la Carta de Derechos o Declaración de Derechos, Bill of Rights, de 1689, y pues las colonias norteamericanas hicieron su gran papel con la Declaración de Derechos Humanos de 1774, la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y otras colonias que fueron las de Connecticut en 1662, Rhode Island en 1663 y en 1776 fueron Pensilvania, Maryland y Carolina del Norte, semanas antes de proclamar la independencia de Norteamérica. La mayoría de estas 13 colonias de la inicial confederación ya tenían formuladas sus propias declaraciones de derechos. Cada una de estas colonias buscaban ser independientes, pero de igual modo crearon la Declaración de Derechos Federal en 1791. También hay que acotar que en ese año, en esa edad, se ampliaron los concretos derechos reconocidos. Es el proceso de expansión de los derechos, especialmente el proceso de expansión referido desde la segunda mitad del siglo XIX a los derechos económicos, sociales y culturales. Pues eso acentúa el proceso de expansión de los derechos humanos, produciéndose una progresiva universalización. Pasamos entonces a lo que fue, no podemos dejar de mencionar antes de que se me olvide, que la Revolución Francesa se señala como la iniciadora y portadora de uno de los documentos más importantes para los derechos humanos, como es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ahora sí pasamos entonces a lo que va a ser la edad contemporánea hasta la actualidad, que es nuestra época.
comienza con la internacionalización de los derechos humanos, nuevas legislaciones y reformas constitucionales, creación de comisiones y organismos públicos de defensa de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional, formación y considerable expansión de asociaciones civiles y populares de derechos humanos, surgimiento de nuevos actores sociales y políticos que adoptan un discurso de los derechos humanos. Están los grupos vulnerables que ahora son protegidos, como las mujeres, los indígenas, los migrantes, las minorías, los refugiados, los desplazados y los niños, niñas y adolescentes. Existe ahora una creciente preocupación por parte de lo que han sido los regímenes internacionales, como la creación del sistema de Naciones Unidas. Existen también sistemas regionales y organizaciones no gubernamentales para la adopción de declaraciones, tratados y convenciones sobre estos derechos. Hay una creciente atención que prestan a este tema los centros académicos, cursos, programas, diplomados, grados académicos, publicaciones, incluso hay una universidad web sobre los derechos humanos. Estas características representan a nivel político el conglomerado de ideas de la Revolución Francesa que posteriormente se acoplaron a otros proyectos políticos como las revoluciones latinoamericanas de inicios del siglo XIX. Pero estas normativas no adquirieron un carácter universal hasta mediados del siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas. Y esto indica que los derechos humanos empiezan se internacionalizan en el siglo XX como consecuencia de las grandes guerras, mediante tratados, pactos, convenciones, declaraciones, creación de organismos y tribunales supranacionales, por mencionar algunas iniciativas. Se constituyen los principios rectores de los derechos civiles con carácter universal, como los es el derecho a la vida, la libertad de culto, el respeto a la integridad del individuo, un juicio justo, la participación en procesos democráticos y representación en asuntos de gobiernos, y derechos sociales como acceso a servicios de educación y salud de calidad, que si bien no constituyen una obligación jurídica, fueron la guía de actuación de la mayoría de los Estados miembros para garantizar su protección y adecuarlos a su sistema jurídico. Por su atención, muchas gracias.